Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta grabación. Y bueno, hoy es el 28 de julio de 2019 y pues han pasado muchos años de que has estado involucrado con DGH y quería saber cómo fuiste a enterarte de DGH y qué es lo que estabas haciendo cuando te introduciste a esta organización. Yo me encontraba en El Salvador. Mm. Después de que terminó el conflicto, Ujú. la guerra de 12 años, ¿verdad? Ujú. Participé 10 años en el conflicto, ¿verdad? Como médico. Después de que terminó el conflicto, nosotros no teníamos empleo, no teníamos trabajo. Mm. Yo recién me había acompañado con mi compañera, la mamá de mis hijos, Ajá. ¿verdad? Y no tenía empleo, entonces empecé a buscar contactos, ¿verdad? Ujú. Y gracias a Cristina Stark, que es una compañera, es una gringa, ella me dijo que, que un amigo mío me podía ayudar. Ajá. Este amigo mío que me ayudó mucho, yo lo conocí en El Salvador, en la guerra, Mm. en el frente, le llamábamos Frente Central Modesto Ramírez, en Guazapa. Ahí conocí a Charles Clement. Ajá. Charles Clement no se llamaba Charles Clement, se llamaba Camilo. Eso fue su sobrenombre. Sí, lo conocí en 1982 en Guazapa. Y cuando terminó el conflicto, él salió del frente en 1983 y ya no lo volví a ver, ¿verdad? Entonces, cuando termina la guerra en 1992, yo me fui 2 años a México a buscar trabajo también. ¿Como médico? Sí, como médico a buscar trabajo. Soy médico general, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico en México. Me dijo Cristina que había que Charles Clement me podía ayudar, ¿verdad? Entonces me fui en 93, 94, ¿verdad? Pero yo ya tenía a mi compañera y mi compañera estaba embarazada. Entonces cuando me fui, entré a trabajar a la Universidad Autónoma de Guerrero y Camilo, o sea, Charles Clement, me consiguió una beca para estudiar la maestría en epidemiología en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y ya después me regresé a El Salvador porque dije yo, bueno, me regreso. 2 años estuve en México y me regresé porque mi compañera había tenido mi hija, ¿verdad? Y ahí estuve trabajando como promotor de salud mental. Y ya después no había empleo, me regresé a México de nuevo en el 95 y no conseguí empleo en México y me volví a regresar a, a El Salvador con mi familia. Entonces ya fue que empecé a trabajar en el programa de salud comunitaria de ADES, 95, 96, 97. En el 98 se había acabado ya los fondos para salud, para trabajar en la comunidad, ya no había dinero. Entonces, como yo ya tenía mi hija, ¿verdad? Y mi compañera tenía 3 hijos más, pues éramos 4 y ella 5 y mi suegra 6, ¿verdad? Entonces necesitábamos trabajar para mantenernos. Entonces me regresé otra vez a México y para eso Cristina me dijo que hablara con Charles Clement y Charles Clement me dio el contacto con la doctora Linnea Capps. Ah, ok. ¿Y cómo Cristina se quedó en contacto contigo sobre todos esos años? Pues como Cristina estuvo
con nosotros en la guerra también. Estuvo en el frente central Modesto Ramírez allá en Guazapa. Yo conocí a Cristina en el conflicto y nos hicimos amigos, ¿verdad? Y mantuvimos siempre contacto y todavía lo mantenemos. Entonces cuando Cristina fue a la comunidad de Santa Marta y me dijo que si quería yo que me ayudara Camilo el gringo, que lo fuera a ver a San Salvador. Camilo, ¿quién es? Charles Clemens. Charles Clemens. Sí. Camilo me dijo Cristina que lo fuera a ver a San Salvador, que iba a estar en la casa de un señor que también estuvo en los frentes y que también participó en un salvadoreño, en la casa de un salvadoreño, que lo fuera a ver para pedirle ayuda, apoyo. Entonces ya lo fui a ver a la casa en San Salvador, lo fui a ver a Camilo en una cena. Entonces me dice Camilo, sí, no te preocupes, vamos. Me dio el contacto, me dio el número de teléfono de Linnea, me dio dónde estaba, ¿verdad? Entonces yo ya me puse en contacto con Linnea. Ah, ok. Hablé por teléfono con ella y me dice, sí, aquí estoy en el Hospital San Carlos, ¿verdad? Para eso yo llegué en el 99, de regreso a México. Fui a la universidad a tratar de hacer mi tesis de la maestría en el 99. ¿En cuál? En la Universidad Autónoma de Guerrero. De Guerrero. Sí. Volví a la universidad. Sí. Me dieron chance para hacer mi tesis mi tesis para sacar mi diploma de epidemiología. Entonces, como me estaban pagando muy poquito también igual en la universidad, dije yo, no puedo. Entonces renuncié a la tesis y me fui a Altamirano. ¿Con Linnea? Sí, me fui a Altamirano en el 99 para conocer el hospital y hablar con las hermanas, la que estaba de directora entonces, Sor Florencia se llamaba. Y ya platicamos y estuve 15 días viendo cómo era el hospitalito. Y me regresé a Guerrero de nuevo, ya terminé todo el año de la tesis allá en la universidad, lo terminé y ya en el año 2000 me incorporé en DGH. Con Linnea. Sí. Con la facilidad de Sí, Linnea. con la facilidad. Que ella estaba haciendo voluntariado en el Hospital San Carlos, sí, en Altamirano. Fue así que me empecé a involucrar y a conocer. Bueno, cuando yo me fui en el año 2000, yo pensaba que como era un proyecto, dije un proyecto, en un año me regreso. Y bueno, ya empecé, me fui en el año 2000 y así fue que fui conociendo poco a poco DGH, fui conociendo poco a poco el Hospital San Carlos y además no era que iba a trabajar dentro del hospital. ¿No estabas trabajando en el hospital? Yo iba a trabajar en el programa trabajé mejor dicho, en el programa de salud comunitaria del Hospital San Carlos. Pero estabas pagado por DGH, sí. Ya para ese tiempo ya estabas. Sí, DGH okay. me pagaba a través del hospital, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar en el programa de salud comunitaria del Hospital San Carlos, entonces había 2 doctores más que trabajaban en salud comunitaria, el doctor Gregorio y la doctora Aurora. Y como yo no conocía, yo hice mi servicio social en Chiapas, pero en esa área no estuve en la selva, como médico pasante en servicio social en Chiapas en el año 81. Sí, fue mucho más antes, mucho más antes. Pero ya conocías a Chiapas, ¿no? Sí, yo ya conocía a Chiapas, conocía que era un estado que tenía grupos étnicos, indígenas, mayoritariamente, ¿verdad? Y además nuestra escuela de medicina tenía un programa de salud comunitaria en Chiapas. Y ahí me incorporé ya, por eso me interesó también el proyecto de DGH que tenía en el Hospital San Carlos de trabajar en salud comunitaria. ¿Te acuerdas qué fue el proyecto de salud comunitaria por el hospital?
El proyecto de salud comunitaria lo habían empezado antes otros doctores, ya existía. El Hospital San Carlos tiene una trayectoria y una presencia dentro de la zona, dentro del área geográfica. El Hospital San Carlos fue fundado en 1976 y el Hospital San Carlos tenía medicina comunitaria con formación de promotores y el trabajo intrahospitalario para pacientes que llegaban y acudían para ser tratados en el hospital. Entonces, cuando yo me integro, ya el programa de salud comunitaria estaba como, era menos el trabajo. Ya no manejaban promotores, las monjas, pues las hermanas ya no manejaban el programa de salud comunitaria como hacía en años pasados, ¿verdad? Entonces yo me incorporé con Gregorio, con Aurora, y lo éramos 3 en salud comunitaria, ¿verdad? Y entonces el doctor Gregorio me empezó a introducir en la primera reunión que tuvimos con los compañeros zapatistas de las autoridades de salud. Tuvimos una reunión ahí no en el hospital, sino en un lugar que le dicen la posada. Ahí tienen un aula, ahí nos reunimos. Y ahí me presentaron, el doctor Gregorio me presentó con los compañeros autoridades de las comunidades autónomas, ¿verdad? Ahí me presentaron y me dijeron, este es el doctor Canales, que viene a trabajar en salud comunitaria. Y ahí estaba Linnea también. No en la reunión, pero Linnea estaba en el hospital. Linnea trabajaba en el hospital. Prestaba sus servicios dentro del hospital, como ella es médico internista, ¿verdad? Entonces se necesitaba más su presencia en hospitalizados. Entonces en la reunión solo estábamos 3 y las autoridades zapatistas de materia de salud. Eran autoridades del comité de salud de zona, ¿verdad? Y me presentaron. Y lo que les dije a los compañeros, les digo, sí, yo vengo para trabajar en el programa de salud comunitaria, pero primero necesito saber, conocer la zona geográfica y dónde, o sea, como haciendo una evaluación, dónde se necesita más mi presencia, ¿verdad? Dónde de veras va a ser mi presencia necesaria. Entonces conocí, Gregorio. El doctor Gregorio me ayudó mucho en integrarme. Con la comunidad. Con las comunidades zapatistas, sí, organizadas. Pues. Y me ayudó bastante. Me introdujo, me presentó, me llevó en aquel entonces el Caracol 4 de Morelia tenía 7 municipios autónomos. Y de los 7 municipios autónomos conocí 6 municipios. Y de los 6 municipios elegí quedarme en 2 municipios. ¿Verdad? Que es en la zona norte de ahí de Altamirano. Y sé que son el municipio, se llamaba municipio de Olga Isabel y municipio de Genaro Vázquez. Yo trabajaba en esos 2 municipios, ¿verdad? Entonces teníamos muchos promotores. ¿Cómo cuántos promotores tenían en Cuando di la primera capacitación en Olga Isabel teníamos como 60, 70 promotores. Wow. ¿Y qué son los temas que les estabas capacitando? Los temas ellos los decidían. Lo único que yo hacía era pues preguntarle qué temas quieren ustedes que veamos durante los tiempos de capacitación, ¿verdad? Claro que no era teórico, es teórico práctico. Como yo voy a decirlo así, la escuela de medicina de nosotros tenía programas de medicina comunitaria. Yo traía mi formación, ¿verdad? Mi formación ya era en salud comunitaria. Incluso en el proyecto de la escuela de medicina era crear una especialidad
que se llamara, la especialidad se llamara que se llamara medicina familiar y comunitaria. Esa era la especialidad que se estaba tratando de crear en el Hospital Regional de Comitán, ¿verdad? Y éramos nosotros la primera promoción para ser médicos especialistas, así con esa ¿cómo se llama? Categoría de médico familiar y salud comunitaria. Entonces, cuando yo me incorporo al programa de salud comunitaria del Hospital San Carlos, pues no es que yo iba a decidir qué les voy a enseñar, sino que ¿cómo se llama? Cómo construyen su autonomía los compañeros zapatistas, pues yo tengo que incorporarme, sumarme, acompañarlos. Entonces no conocía bien la filosofía de DGH. Bueno, eso te estoy contando del año 2000. ¿Sientes que en ese tiempo tenías mucha autonomía para ejercer tus ideas, la medicina comunitaria? Sí, esa fue, bueno, voy a decirlo como lo he dicho antes y como lo dije que el programa de salud comunitaria del Hospital San Carlos prácticamente sí eran mis jefes, ¿cómo se dice? Literalmente las hermanas eran mis jefes, porque ellas tenían la directriz administrativa y la directriz técnica, la directriz, no sé cómo llamarles, y política de dirigir la salud comunitaria, como ellas lo querían. Pero a mí nunca me pusieron un lineamiento, mira, por aquí vas a caminar. No. O que me dijeran, mira, tú vas a trabajar con personas organizadas y no organizadas. No. ¿Me entiendes? Y en aquel tiempo había la diferencia de comunidades organizadas y comunidades no organizadas. Sí, existe todavía, sí. ¿Y tú elegiste trabajar con ambos o con las comunidades organizadas? Pues por mi forma de pensar y por mi práctica pasada y por mi experiencia en la lucha de los movimientos sociales en las que me involucré, ¿verdad? En el Ejército Guerrillero de los Pobres en Guatemala, en el FMLN en El Salvador, ¿verdad? Pues yo no iba a trabajar con comunidades que llaman allá partidistas, porque los compañeros no me iban a aceptar. Si yo trabajo con comunidades partidistas, los compañeros hubieran dicho no. Sí. ¿Verdad? Entonces, si me hubiera tocado trabajar con comunidades no organizadas, también le entramos al trabajo de comunidades no organizadas, ¿verdad? Pero el Hospital San Carlos, durante el levantamiento del 94, fue estigmatizado el Hospital San Carlos, señalándolo como zapatista, porque el Hospital San Carlos en el levantamiento del 94 atendió heridos de los compañeros indígenas, en el levantamiento. Entonces el pueblo, el grupo político del pueblo, que es conservador, ¿verdad? Intentaron linchar a las hermanas, expulsarlas del pueblo de Altamirano, porque decían, son zapatistas. Sí. ¿Y en aquel tiempo se reconocía el hospital como el Hospital Zapatista? Sí. Entonces, porque le daba acogida a los heridos y a los pacientes, a los enfermos de los compañeros organizados zapatistas. Y todavía hoy en día se piensa que es zapatista, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, volviendo al trabajo con DGH, yo empecé en el año 2000 a trabajar en marzo, porque los 3 meses primeros estuve dentro del hospital, dando consulta, observando, aprendiendo, o sea, para poder ambientarme, para poder familiarizar cómo funciona el hospital y cómo funciona la salud comunitaria. Pero repito que el doctor Gregorio tuvo una parte importante en mi trabajo para poder involucrarme
con los compañeros. Ujú. O sea, si yo hubiera llegado así nomás solo y no hubiera habido nadie, Ujú. ¿con quién me voy a involucrar? Sí, claro, ¿Verdad? ¿verdad? Sí. Siempre para mí es una necesidad muy importante trabajar con personas que están organizados, que pertenecen a una organización, porque las comunidades de todos modos están organizadas, o con la Iglesia Católica, o con las iglesias evangélicas, o con los partidos políticos, siempre están organizados, Ujú. ¿verdad? Entonces, para mí es necesario trabajar con gente organizada, y mucho que mejor con los compañeros zapatistas, ¿verdad? Ujú. Por sus causas, por Ujú. sus... Tenemos afinidad Ujú. para trabajar. ¿Y DGH te estaba apoyando? ¿Sentías el apoyo? Por ejemplo, si tú necesitabas algo de DGH por línea, podías hacer como un pedido a ver si te podían, o quizás no era necesario. A través del tiempo, mi pensamiento era que solo iba a trabajar un año. Pensabas el proyecto Sí, es un año. es un año, y al terminar el año me voy, ¿verdad? Pero no fue así, o sea, pasó el año y DGH nunca me... La directriz de DGH es medicina liberadora. La filosofía de DGH es poner en práctica una medicina liberadora. Como nosotros, de los que veníamos de la escuela de medicina, de la Escuela Superior de Medicina del Poli, nosotros ya habíamos oído hablar antes de la medicina liberadora a través de Agustín Sanginés, que es uno de los médicos mexicanos también fundadores de la medicina liberadora, pero en México. Y hay otro doctor que no me acuerdo, me acuerdo de su nombre, pero de su apellido no me acuerdo ahorita, el doctor Hernán, que también estuvo trabajando en la zona de Veracruz, en la zona norte de Veracruz, con indígenas totonacas. Trabajó, ¿verdad? Y tiene su experiencia en medicina liberadora, medicina comunitaria, ¿verdad? Bueno, medicina liberadora con un enfoque comunitario, ¿verdad? Entonces, en esa formación que traía yo y en mi trayectoria de lucha, voy a decirlo así, pues qué mejor para mí trabajar con los compañeros zapatistas por sus principios, ¿verdad? Revolucionarios, o sus principios de lucha, de querer cambiar un modelo de salud mercantilista, ¿verdad? Por un modelo de salud más humanitario, más ¿cómo se dice? Más humanitario y más construido por la misma gente, el modelo. Entonces, para mí me gustó la idea, ¿verdad? Me gustaron sus principios. Y el Hospital San Carlos no me marcó, no me dijo, por aquí vas a caminar. Y DGH igual. Es la medicina liberadora, con iniciativa, con creatividad, con ¿cómo se llama? Compañerismo, con acompañamiento, con aquello que decía Ernesto Che Guevara, la construcción del hombre nuevo. Y hoy diríamos la construcción del hombre nuevo, o la construcción de la nueva sociedad, o la construcción de nuevos hombres y mujeres, ¿verdad? En ese contexto de aquel tiempo, del año 2000, pues recién terminado el conflicto en El Salvador y el alzamiento armado en 1994 en contra del gobierno de Salinas de Gortari, que el modelo que el gobierno de México estaba impulsando con Salinas de Gortari era un modelo político neoliberal, que es más depredador, es más saqueador, saquea recursos y deja en la pobreza a la mayoría de la gente, ¿va? Entonces iba conmigo esa forma de pensar y esa forma de luchar. Igual también los principios de la medicina liberadora de inconstrucción fueron los que me han hecho, y que no hay una, o sea, no me dijeron, la junta directiva de DGH no me dijo,
Bueno, pues tú tienes, como la mayoría de los, pero, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras dice, "Ay, nosotros vamos a hacer esto. Si vas a trabajar con nosotros, ¿verdad? Te vamos a emplear y tú tienes que hacer nuestra política, ¿verdad? Igual los médicos del mundo también tienen sus directrices ya elaboradas. Y en DGH, todos nosotros, o la junta directiva, elaboramos la directriz por donde vamos a caminar, con comunidades que nos llaman y que las acompañamos, en este caso, en su formación. Ahora, ¿qué recursos necesitábamos para trabajar en el terreno? Pues era la experiencia que yo había agarrado en El Salvador y en Guatemala de enseñar compañeros indígenas y compañeros no indígenas campesinos. O sea, mi trabajo desde que yo egresé de la escuela de medicina hasta el año 2000, mi práctica médica era en zonas rurales y formar personas como promotores de salud o brigadistas, en este caso en El Salvador. Yo formaba brigadistas para atender pacientes heridos y para atender personas de población, ¿verdad? Yo traía esa experiencia de El Salvador. La tengo aquí, no la tengo sistematizada, pero aquí la tengo. Aquí tengo el método, aquí tengo la herramienta, las herramientas, ¿verdad? DGH, la Junta Directiva de DGH en los primeros años no me marcó una líneas de trabajo, políticas de trabajo, ¿no? Bueno, dices de que estabas bien preparado por lo que aprendiste en los años que estabas en El Salvador, pero eso era una época de guerra y en esas zonas zapatistas en México había ese tipo de como heridas o de conflicto que te estaba ayudando o te ayudó en otros, en diferentes métodos. ¿Cómo fue que te ayudó bastante? La experiencia adquirida en los movimientos sociales de lucha armada me dio mucha experiencia para poder resolver problemas en campo, sin tantos recursos. ¿Cómo qué tipo de problemas estás? Por ejemplo, hacer cirugías, abdominales y amputaciones y toracotomías y cosas que complicadas. Cosas que se requieren de tecnología. Sí. Por ejemplo, una herida de tórax por un balazo o por esquirlas y te causa voy a hablar técnicamente, no sé hablar mucho sobre técnico, pero cuando nosotros recibíamos un compañero que tenía un hemotórax o un hemoneumotórax, solo clínicamente sabíamos que tenía un hemoneumotórax por la herida, donde la tenía localizada, y no teníamos ni rayos X. Le hacíamos la toracotomía en campo, abajo de los árboles, ¿verdad? O abajo en las casas vacías. En la guerra de El Salvador había muchas casas vacías que ocupábamos como clínicas, ¿verdad? O casas de salud o hospitalitos así muy por abajo ¿cómo se llama? Del material que teníamos, pero teníamos lo mínimo, básico, mínimo necesario para poder resolverle el problema al compañero en ese momento. Me acuerdo que nos llevaron el primer herido, de los primeros heridos que atendí en El Salvador. Llegó un compañero que tenía un balazo en el tórax, no del lado izquierdo, pero lo tenía acá del lado derecho, ¿verdad? Tenía un perforado, tenía un balazo, y el compañero llegó con dificultad respiratoria, con polineico, todo pálido. Entonces, por clínica y por el lugar del balazo, dijimos, tiene un neumotórax. Entonces no hay que pensarla tanto, más que hay que hacerle una toracotomía. Le hicimos la toracotomía, la técnica aquí la tengo, ¿verdad? La hicimos y le metimos la sonda de Nelaton, ¿verdad?
y ya cuando le pusimos la sonda de Nelatón, salió la sangre. Y le pusimos un dedo de guante como una válvula para que sale el aire, y a la hora de hacer de la expiración sale el aire. Inspiración, el mismo dedo de guante ya no permite que entre aire. Y entonces la presión negativa se restaura dentro de la cavidad torácica. Eso era con qué recursos. Con guantes. Sí. Sí, atender un parto, igual en guerra. ¿Cómo lo íbamos a atender? Con nuestros conocimientos, ¿verdad? De ¿cómo se llaman? Nuestros conocimientos que nos enseñan en la escuela de medicina. Atender un parto en campo, en zona rural, sin tanta, ¿cómo se llama? Que material estéril, que andar vestido con gorra, con el uniforme quirúrgico. No, solo guantes y pinzas. Y para hacer esas cosas en las comunidades, ¿tuviste algún problema en algún tiempo de que ellos tengan fe en tu habilidad, o si tienes las mejores intenciones para ellos? ¿No estaban un poco sospechosos por ti en alguna vez que tuviste algún problema? Ahí en el conflicto, dentro del conflicto, teníamos solo dos opciones. No, en El Salvador, pero en Chiapas, en Chiapas, estabas trabajando en Chiapas. En Chiapas, me preguntabas que el contexto en Chiapas es totalmente diferente que El Salvador. Sí, porque no hay guerra, ¿verdad? No, o sea, no hay una guerra como la de El Salvador ni como la de Guatemala. Pero sí existe, ¿cómo se llama? Los compañeros zapatistas rechazaron todo lo del gobierno y siguen rechazando todavía lo del gobierno, porque el gobierno traicionó a la firma de los acuerdos de San Andrés. O sea, el gobierno no cumplió con lo que el mismo gobierno firmó, ¿verdad? De aceptar los acuerdos de San Andrés. Entonces los compañeros lo que dijeron, pues si no me cumpliste con los acuerdos de San Andrés, entonces nosotros te vamos a desobedecer. No quieren nada del gobierno, porque el gobierno no cumplió con los acuerdos de San Andrés. Si no quieren nada del gobierno, entonces hay que construir la salud autónoma. ¿Cómo vamos a construir la salud autónoma? Junto en el acompañamiento con los compañeros promotores de salud, ¿verdad? Los zapatistas están armados. Es un conflicto. Está latente. No es que ha terminado el conflicto. Allí está. Los compañeros zapatistas tienen sus insurgentes armados. Tienen su población, ¿verdad? A nosotros nos toca atender, o a mí como médico, ¿verdad? Me toca atender a la población y formar a los promotores para que atiendan a su población. ¿De qué me sirve haber aprendido esas cosas con pocos recursos, verdad? Porque en El Salvador resolvimos muchos problemas sin tanta tecnología, sin tanto, ¿cómo se llama? Manejo de papeles burocráticos, ¿verdad? Porque la mayoría de las enfermedades que tienen las comunidades zapatistas son enfermedades infectocontagiosas. Y las enfermedades infectocontagiosas, algunas se resuelven solas, otras se resuelven sin antibiótico y otras se resuelven solo con tratamiento paliativo, ¿verdad? Sintomático. Son pocas las enfermedades que tenemos que resolver con antibiótico o con antiparasitarios. ¿Me explico? Sí. O sea, solo es de identificar cuál es la morbilidad frecuente en las comunidades. Y enseñárselo a los compañeros. Mira, la morbilidad frecuente que tienen aquí es esta. ¿Cómo la vamos a prevenir? Con esto, junto con ustedes. ¿Qué proponen para que las podamos prevenir? ¿O qué proponen para que las podamos curar? Si los medicamentos hoy en día están caros, y no se trata de que vamos a... Cuando decía yo al principio que la medicina hoy, la práctica médica es mercantilista,
¿verdad? Ujú. Es una práctica médica deshumanizada, ¿verdad? Es menos humana, entonces hay que hacerlo al contrario, que sea más, con pocos recursos. No voy a decir, lo voy a decir, pero no voy a decir, dice, con poquito dinero hay que hacer mucho. Ese es un mito, Ujú. ¿verdad? Ese es un mito que nos quieren meter en la cabeza. Sí, tienes que trabajar con poquito dinero para que puedas hacer mucho. Ujú. No, no es necesario. Y lo que es necesario, de lo que traigo aquí en mi cabeza, ¿verdad? Lo que es necesario es compartir y socializar los conocimientos médicos con los promotores de salud. Ujú. Pero, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Utilizando la exploración física y la clínica, la historia clínica, y utilizando ¿cómo se llama? La semiología, interrogando, Sí, esas ¿verdad? cosas clínicas que aprendes en la escuela de medicina. Bueno, pero hablando todo esto pasó en el primer año del proyecto. Más estas cosas, ese trabajo en las comunidades. Y después, cuando se terminó ese año, ¿qué pasó? ¿Te quedaste o obviamente te quedaste, pero qué fue la situación? ¿Te acuerdas la situación de que simplemente dijeron que pues todavía te necesitamos? ¿Cómo fue eso de que te quedaste allí en vez de irte después de un año? Pues como el trabajo a mí me gusta trabajar en campo. Ujú. Esa ha sido mi vida, trabajar en campo con los campesinos, identificarme con ellos, identificarme con su lucha. Como te dijera, no sé con qué palabras te las puedo decir, pero si a mí DGH no me dijo, ya terminó. Ujú. ¿Sabes qué me dijo Linnea? No me lo dijo en ese momento, pero en otros momentos me dijo Linnea, el trabajo de DGH aquí es a largo plazo. Ok. ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue eso? Eso fue como en el 2006, 2007. Oh, bueno, entonces ya habían pasado muchos años. Sí. Entonces, pero durante ese primer año, Pues yo ya estaba haciendo mis maletas y pues ya me voy a terminar esto. después del primer año. Sí. ¿Y cómo fue que te quedaste? ¿Qué fue? Por ejemplo, te platicó Linnea, bueno, ¿sabes qué, Juan Manuel? Queremos que sigas aquí, o ¿cómo fue eso? Esa transición de algo temporario a algo de largo plazo. Pues mira, ya mi memoria quizá me está llegando Alzheimer o demencia senil, pero yo ya no me acuerdo cómo fue exactamente. Lo que sí me acuerdo fue que las hermanas, cuando empecé, en los 3 primeros meses empecé dando consulta en el hospital. Ujú. Entonces la directora del hospital era otra hermana, no voy a decir el nombre de ella, pero y había otra hermana que era la directora médico del hospital, era la coordinadora de los médicos. Entonces yo, para empezar a dar consulta en el hospital San Carlos, le pedí permiso a una monja, a una hermana. Le digo, oiga, Sor Úrsula, le dije, ¿puedo yo dar consulta aquí en el hospital? Sí, ¿cómo no? Dice, necesitamos que nos echen la mano. Sor Úrsula, ya en paz descanse, ¿verdad? Y entonces me puse a dar consulta y de repente ya como en marzo me dicen las hermanas, estaba Linnea ahí. Pero antes de que viniera Linnea, ya las hermanas me habían dicho, bueno, doctor, nosotros no te necesitamos en el hospital. Tú viniste para trabajar en comunitaria, así que hasta junio, hasta ahí queda tu trabajo. Y te vas. O sea, hasta junio trabajando en las Del comunidades. año 2000, sí. Y luego ya. Ya vete, Ah. te vas. Ujú. Bueno, como yo recién llegado, dije, bueno, pues las hermanas son las dueñas del hospital y yo qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces cuando viene Linnea y hablo con Linnea, mira, Linnea, pasa esto y esto con las hermanas, ¿verdad? Entonces me dice Linnea, pues vamos a hablar con las hermanas. O voy a hablar, ella dijo,
voy a hablar con las hermanas. Ajá. Y ella habló. Ujú. Y ya, de ahí para allá, ya seguí trabajando. Ella no te dijo, bueno, Juan Manuel, hablé con las hermanas y te puedes quedar, o tú nomás seguiste trabajando Sí, solo hasta me que te dijo, dijo, ya no des consulta en el hospital. te vas a quedar en las comunidades Sí, y no te tienes que ir en junio. Puedes sí, así seguir. me dijo. Sí, así, prácticamente me dijo así, dice, sí, ya no des consulta, ya vete a las comunidades. Ujú. Pero yo acabo de llegar en marzo, entonces en marzo ya con lo que me había dicho y con que había hablado yo con las autoridades zapatistas, ¿verdad? Me dieron chance de conocer 6 municipios autónomos. Y Gregorio me llevó a uno, me llevó a otro. Y yo elegí dónde me quiero quedar, Ujú. ¿verdad? ¿Y Y por qué elegiste a esos dos? porque están más alejados del centro y eran los que menos recursos tenían. Entonces tú dices que tenían más necesidades. Es por eso que te Sí, quedaste con estaban él. más los 2 municipios autónomos que estaban ahí cerca cerca de sus autoridades, los que estaban ahí en Altamirano, sí tenían recursos. Ya. Y cuando conocí los que están allá al norte de Altamirano, cerca de Ocosingo, tenían menos recursos. No tenían Y, casas de salud. y el territorio estaba más difícil, o sea, Sí, montañoso. más montañoso, más con grados de dificultad, no habían carreteras, Ujú. caminábamos más. Y los días que su salud estaba más en peligro, Sí, ¿verdad? pues ahí hay, como yo años después le llevé las estadísticas a las hermanas del hospital, e incluso después me di cuenta de que en Chilón teníamos la mayoría de los pacientes que vienen en estado muy mal de salud, vienen de Chilón, del Ujú. municipio de Chilón. Ujú. Y ya, además de que yo elegí Chilón, o el municipio de Isabel y el municipio de Genaro Vázquez, porque yo los conocí, Ujú. me fui, estuve con uno de los promotores, me dediqué a conocer las comunidades, cada una de las comunidades zapatistas a pie, Ujú. visitando las comunidades. Ujú. Y ya me di cuenta que ni casa de salud tenía. Ujú. Y las otras sí tenían Sí, casa de las salud. otras sí tenían. Decía, pues aquí me quedo. Es por eso. Sí, y me quedé. Y Ujú. teníamos 50 o 70 promotores de salud Ujú. entre los 2 municipios. Mm. Y ahí empecé a dar capacitación según lo que ellos querían Ujú. que yo les enseñara. Y en aquellos tiempos, ¿dónde te estabas quedando? En un principio en el hospital tenía donde dormir, me Ujú. daban chance donde dormir, donde comer. Y al cumplir los 6 meses me dijeron, doctor, pues ya búscate tu cuarto Ujú. donde puedas vivir, porque ya aquí te tuvimos 6 meses, Ya. ¿verdad? Entonces me busqué mi cuarto y me fui a rentar. Allí en Altamirano. Sí, en Altamirano. Mm. Y ¿No te acuerdas dónde Línea Cap se estaba quedando? Línea Cap se quedaba en el hospital. Ok. Tenían, donde yo dormía en un principio había una casa de doctores, la casa de los médicos, Sí. que le decían, ahí nos quedábamos en un principio, Ujú. cada quien tenía su cuarto. Y esos doctores estaban, los jóvenes doctores, ¿verdad? Que apenas habían terminado su Sí, servicio social. sí, el Sí, hospital contrataba médicos. sí. Y te quedabas con ellos, pero luego dijeron, bueno, ya pasaron los 6 meses. Ajá. Y empezaste, pero te quedaste ahí en Altamirano. Sí, para mí involucrarme de nuevo, regresar a mi país, ¿verdad? Insertarme en mi país, le llaman la reinserción Ujú. en la sociedad, porque yo estuve muchos años, ¿cómo se llama? Con una vida clandestina. Ujú. Reinsertarme de nuevo en una vida, Ujú. que no como o sea,
era un poco difícil para mí, ¿verdad? Pero me ayudó mucho la doctora Linnea, Charles Clement, me ayudó mucho el doctor Gregorio. ¿Me puedes decir un poco cómo te ayudaron en esa época? Charles Clemens, Linnea. Me ayudaron mucho en que yo me sintiera seguro en mi nueva vida. Ah, ok. Ajá. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué mi nueva vida? Porque en Guatemala, pues se va uno de guerrillero, de voluntario, no te van a pagar, Yeah. ¿verdad? No somos mercenarios. Ujú. Me fui a El Salvador 10 años de mi vida sin recibir nada, ¿verdad? Sin nada de trabajar por dinero. Ujú. Para mí era nuevo trabajar y ganar dinero. Ujú, ujú. ¿Me entiendes? Ujú. Era una vida nueva para mí. Ujú. Era mi primer sueldo, Ujú. mi primer paga. Sí. Yo hallaba que en aquel entonces me pagaban 6,000 pesos. Para mí era bastante dinero. Sí. ¿Verdad? Y así. O sea, ¿cómo me ayudaron? Me ayudaron en sentirme seguro Ujú. de mi nueva vida, Sí. de mi nuevo trayectoria, Sí. o retomar mi rumbo. Porque si no hubieran sido ellos, pues quién sabe, yo tenía inseguridad después de un conflicto con el problema psicoemocional. Cuando yo regreso a mi país, mis padres ya estaban muertos. Oh, de veras. Sí, ya mis papás no me vieron. Ya. Entonces, Mucho tiempo. para mí era duro. Ya. Es mucho tiempo que estuviste en El Salvador con mucho sacrificio, ¿verdad? Sí. Mucho sacrificio. Y pues Ya. Sí. le agradezco a ellos Sí. Te ayudaron, te apoyaron. a sentirme bien, seguro. Ya. Ujú. Yo creo que, ¿crees que por muchos doctores que fueron a El Salvador, muchos mexicanos que fueron a El Salvador, también les fue difícil Sí, para regresar, verdad? sí, le fue difícil. Son años muy importantes de la vida, ¿verdad? Pero sí. Y siempre, ¿cómo se llama? Seguimos la lucha, ¿cómo se llama? Conocer personas como ellos, como los que me acompañaron, me ayudaron, Ujú. que nos hace sentir que no estamos solos, ¿verdad? Que no estamos caminando sin esperanzas, sin un futuro. Sí, que no los olvidaron, Ujú. que les agradecen todo su sacrificio que han hecho allá en El Salvador y en estas nuevas comunidades, nuevas luchas, ¿verdad? Sí, las nuevas luchas, los zapatistas, el acompañamiento con ellos. En DGH no me marcan la directriz que qué voy a hacer, ¿verdad? Nos los dejan o me lo dejan a mi ingenio y creatividad en cuanto a buscar y construir la salud autónoma y la salud de todos juntos en grupo, no de manera individual, no como el médico que lo sabe todo, no, sino que el médico que es uno más entre los indígenas, Sí. ¿verdad? Entre los campesinos, que somos uno más. Incluso en El Salvador no me decían doctor, no, me decían compañero. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo te podían identificar que eras doctor? Pues porque resolvíamos los problemas de salud, Ah. problemas quirúrgicos y problemas no quirúrgicos, y porque enseñaba yo a los brigadistas
O sea, que en el campo, en el terreno, les demostré que sí los acompaño y que sí comparto, que sí compartimos eso que en DGH se comparte. Amor, cariño, solidaridad, fraternidad, empatía, compañerismo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo logré ganar la confianza de la gente? Haciendo las cosas, ¿verdad? Y compartiendo lo que aprendí. No haciéndolo como copyright o mío, sí, mi conocimiento, no, yeah. sino dándolo sin condiciones, ¿verdad? Que ahora no se entiende eso, ¿verdad? Yeah. Es difícil que un médico lo entienda como lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Hay médicos, sí, hay médicos muy buenos. He conocido médicos dentro de DGH, fuera de DGH, que son médicos que sí son, ¿verdad? Que tienen empatía con los movimientos sociales, pero la mayoría de los médicos son mercantilistas. Tienen ¿cómo se llama? Una práctica médica en base al cuánto tienes y cuánto vales. Es una... Sí, ¿verdad? Yeah. Entonces, por ese lado me siento, pues en mi primer año, mi segundo año en el Hospital San Carlos en Altamirano y trabajar con los compañeros zapatistas, me siento muy bien. O sea, yo no me siento un extraño. Sí. Te sientes como en tu casa, en tu país. Sí. Igual en El Salvador, ¿verdad? Estando con los campesinos me siento como el pez en el agua. Yeah. Que es totalmente diferente en cómo creciste, ¿verdad? Porque tú creciste en Acapulco. Sí, yo Una nací en ciudad bien Acapulco. grande, una ciudad turística. Sí, donde se ve el contraste entre la opulencia y la pobreza y la miseria, ¿no? Sí, eso es lo que me ha ayudado bastante y la gente que me ha rodeado para que yo pueda trabajar en cómo nosotros queríamos o cómo los compañeros autónomos quieren su salud, no como yo la quiero, sino que cómo la quieren ellos, cómo la construyen ellos, así debería de ser, ¿verdad? Sin tanto trámite burocrático de papeles para atender a una persona. Lo dije en otra ocasión, ¿verdad? O lo he dicho y lo seguiré diciendo, que la salud es un bien común. Y los doctores no lo sabemos que es un bien común, ¿verdad? Y que el derecho a la salud es un derecho no negociable y no es inalienable, o sea que no se puede enajenar. O sea, tenemos que luchar por él, tenemos que construir el derecho a la salud, exigirlo además, ¿verdad? Entonces, en las luchas sociales siempre la salud también va acompañando esa lucha. Igual, ¿cómo se llama? Por eso no sé si cómo me quedé muchos años ahí en el Hospital San Carlos o ahí trabajando con los compañeros, pues porque DGH lo he encontrado que compartimos, ¿cómo se llama? Nuestra praxis y nuestra filosofía, ¿verdad? Somos compatibles. Sí. Y cuando viajas a las asambleas generales, ¿cómo lo sientes viniendo a las asambleas generales para ti? ¿Qué significa? ¿Qué obtienes? ¿Qué puedes compartir en las asambleas? En cada asamblea es diferente. Cada gente que participa en las asambleas también son diferentes, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo cuando vengo aquí? Me siento reciclado. Me siento ver que hay personas aquí en Estados Unidos, que hay personas que también están luchando por cambiar la relación
entre esa medicina mercantilista en cambiarla en una salud pública, ¿verdad? Pública de veras, que exista en Estados Unidos un sistema de salud, ¿verdad? Una política de salud pública, sin importar si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes Medicare o no tienes Medicare, igual que me siento que me da más ánimos para continuar luchando en este camino, aunque ya estoy veterano, pero me siento, ¿cómo se llama? Más animado. Sí. ¿Verdad? Las pilas se recargan. Sí. Igual en México, cuando estoy con los promotores de salud, ¿verdad? Cuando estoy con los promotores de salud, cuando estoy frente al enfermo y el promotor de salud, el promotor de salud lo formamos, pero no lo dejamos que se vaya solo a hacer su praxis. Al promotor lo formamos y lo acompañamos en el consultorio también, ¿verdad? Teórico práctico. Sí. Sí, cuando para mí venir a las asambleas es conocer nuevas personas, gente joven, ¿verdad? Que va a garantizar que la medicina liberadora va a continuar. Y tenemos que construir ese pensamiento de la medicina liberadora a través del tiempo para que perdure. Eso es para mí el venir aquí. Sí. Es reconstruirnos de nuevo, desconstruirnos, aprendiendo y desaprendiendo. ¿Me explico? Sí, eso es para mí venir aquí a las asambleas. Y también te reúnes con tus compañeros allá en El Salvador, que conociste y trabajaste con ellos. Sí. Que también, pues como Irma, que trabaja en Oaxaca, se pueden reunir y se pueden hablar qué es lo que están haciendo en las diferentes partes de México. Sí, podemos intercambiar experiencias, ¿verdad? Cuando voy a El Salvador, hablo con los ex compañeros. En la comunidad de Santa Marta todavía la gente nos busca para atenderlos. Desafortunadamente ahí en El Salvador los promotores de salud, el gobierno tiene promotores de salud, ¿verdad? Pero no los tiene con la formación y que el mismo promotor, el promotor del gobierno en El Salvador tiene limitantes de trabajo en campo. Y el promotor autónomo, me atrevo a decirlo, que no tiene limitantes. Tiene limitantes en cuanto a los conocimientos técnicos, pero el promotor de salud autónomo y lo preparamos para resolver los problemas más frecuentes en campo. Y si es posible que atiendan parto en casa. O entrenamos a las parteras también, para que sigan atendiendo partos en casa, ¿verdad? Y sigan previniéndolas, que prevengan las enfermedades, ¿verdad? No solo curativo, ¿verdad? Y en El Salvador los promotores de salud son del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud dice, tú como promotor de salud te toca hacer esto nada más. Sí, entonces está restrictivo y no hay la oportunidad de nuevas ideas. El promotor de salud autónomo no. Y quizás es más clínico, ¿verdad? Sí. Okay. Y en estos años, tantos años que Linnea ha ido y ha estado quedándose allá, ¿cómo fue que se apoyaron uno con el otro? Linnea le tocaba ir al hospital. Y como era la representante o la coordinadora del trabajo en Chiapas, ¿verdad? Me acompañaba a campo a ver el trabajo con los promotores autónomos. Era así como nos coordinábamos y presentábamos 2 informes al año, ¿verdad? A la Junta Directiva de GH en la asamblea. Y Linnea se encargaba de hacer la conexión, de
participar en la reunión de junta directiva en febrero y después la reunión de junta directiva en agosto para entregar informe narrativo de lo que hacíamos. Del trabajo que estabas haciendo en las comunidades. Y también iba a las comunidades contigo. Sí, iban también los voluntarios de DGH cuando llegan allá al hospital, quieren conocer el trabajo en campo. Entonces yo los llevo. Sí. ¿Verdad? Yo los acompaño. Nada más que ellos no van a dar consulta, porque quien da consulta, quien hace las cosas es el promotor de salud autónomo. Sí. No van a observar. Sí, van a ver, conocer el trabajo que están haciendo. ¿Verdad? Hablar con los promotores. O ayudarle también, apoyarle, porque también hay el espacio en que si alguien me acompaña como voluntario y es médico, ¿verdad? Y tiene que haber un diálogo entre el promotor y nosotros, entre el promotor que está dando la consulta y qué va a decidir en el tratamiento. Si el promotor nos pide ayuda, ¿verdad? Para dar tratamiento, pues se la damos, ¿verdad? Sí. Si el promotor dice, no voy a pedir, y lo estamos viendo que él va a dar tratamiento, bueno, sí. Y si está bien, pues sí, darle la autonomía, ¿verdad? Para que se desarrolle. Sí, si hay algo que él no hizo y que creemos nosotros que se lo tenemos que enseñar, ¿verdad? Le decimos, mira, te faltó esto y esto y esto. De una manera amigable. Sí, es una cosa, un trabajo que nunca se termina. Siempre tenemos que enseñar, sí. Reaprender, cosas así, ¿verdad? Sí, y con paciencia, con humildad. Sí, y me dijiste de una historia de cuando Linnea fue contigo y que estaban yendo a una comunidad. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, Linnea me acompañaba cada año a las comunidades. Si ella iba 2 veces al año, 2 veces al año iba conmigo a las comunidades, ¿verdad? Pero en una de esas tantas idas, un día me dio un susto porque yo, pues ya somos adultos, ¿verdad? Ya están grandes. Sí, ya me siento viejo, pero no para decir, voy a dejar de enseñar, ¿verdad? Sino que nos fuimos como para llegar a donde estaba la clínica, había que caminar 2 horas y solo para arriba. No era una subida así, pero era una subida, pero ya para llegar a la clínica, ya la subida sí era así, empinada. Entonces yo iba adelante con el promotor, camine allá arriba, y la doctora Linnea venía con las compañeras atrás. Entonces ya cuando subimos nosotros arriba, le dije al promotor, esperemos aquí a la doctora, ¿verdad? Y yo veía que no venía. Y pasaron como 15 minutos y no venía. 20 y no venía. Y le digo al promotor, espérame aquí, voy a ir a ver qué está pasando allá abajo. Entonces cuando yo llego allá abajo, me encuentro a Linnea así, toda, y le digo, ¿qué tienes? Y no me decía nada. Y le digo, ¿qué te pasa? Y le veo las uñas moradas y los labios morados. Y con dificultad para respirar, dije, ¿qué tienes? Y no me podía hablar. Duró varios minutos sin poder decirte. Sin poderme decir. Entonces le digo, y yo en mi ansiedad le dije, si quieres, nos regresamos. Me dice así con la mano, no, dice. Le digo, ¿pero qué tienes pues? Le digo, no, dice, ya medio hablando, dice, solo necesito descansar un rato. Le digo, ¿qué te pasó? Es que es la altura. La altura, le dije yo, la altura, las uñas moradas y los labios morados, le digo, sí, es la altura. Y ya se iba componiendo, poco se le fue cambiando el color de las uñas, ya se levantó y vamos. A seguir caminando para arriba. Yo dije, le vaya a pasar algo, aquí se nos vaya a pelar y qué voy a hacer yo con ella. Y los compañeros zapatistas, se te murió la doctora ahí, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer y qué explicación vas a dar?
¿me entiendes? Sí, ¿verdad? La Especialmente problemática. una americana. Sí, en una comunidad indígena que se llega a pie. Gran problema, sí, para la comunidad también, Y ¿verdad? sí, Ya. para los compañeros, Para los los zapatistas. compañeros, ya. Pero estaba bien. Sí, está bien, ya llegó allá. Y terminó todo bien, Sí. como nada. Sí, tranquila. Ah, ¿y cuántos días se quedaron ahí? 3 días. 3 días. Sí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Campaña de...? Que era capacitación de promotores. Ah, capacitación. Sí, Estaban enseñando y ella les Sí, enseñó ella también. le dije yo, mientras yo estoy dando la capacitación, tú puedes apoyar en la consulta al promotor, si quieres. Ah, ya. ¿Verdad? Ujú. No era de que ella era inactiva, sino que si quieres, acompañarte. Ujú. Si te nace. Yeah. Sí. Mientras yo estaba capacitando a los promotores, pues Sí. ella estaba Ayudando apoyando en la consulta. Y así era lo que ella hacía. Ujú. ¿Verdad? Ella nunca vacunaba. Ni yo tampoco. Yo enseñé a los promotores a vacunar, pero Sí. yo no vacuno. ¿Verdad? Y todo salió bien. Sí, todo salió bien. Ya Llegó a nos la casa. regresamos y le digo, ya te revisaste, le digo, ya te checaste allá en Estados Unidos. ¿Qué te dijo el doctor que Ujú. tenía? Y eso fue como en el 2008, te dije, ¿no? Ujú. Dígame. Bueno. Una muy impresionante historia. Oh, sí, porque para mí, Linnea, pues, ella tiene resistencia. Ella caminaba, ella corría, hacía ejercicio. Porque ella también estaba en El Salvador. Sí, estuvo en El Por Salvador mucho tiempo también, ¿verdad? sí, Ya estaba acostumbrada a al caminar terreno, a las caminadas. y a conocer. Ella tenía una empatía con el movimiento, los movimientos sociales. Ujú. Es compañera, Ujú. compañera Sí, de lucha. ya. Sigue siendo compañera. Sigue siendo compañera. Bueno, otra cosa que quieres compartir. Pues, como esto no va a ser el primero de las entrevistas, yo creo que podemos, según lo que me preguntes, y tú me sigues preguntando, yo te voy a seguir diciendo. Pero- Hay que descansar, pues. Ok, vamos a descansar. Muchas gracias, Juan. Bien, Sí. cortar. Ah, muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues no sé, ahí lo